Hola, buenas tardes. ¿Me podéis escuchar bien? Bien, perfecto. Mientras se va conectando todo el mundo, vamos a ir compartiendo el monitor, ¿vale? Esperamos nada, 3 minutos y empezamos enseguida. Bien, buenas tardes a todos. ¿Podéis escuchar bien? ¿Ver el monitor compartido? Bien, vamos a empezar. ¿Verdad? Me preguntáis por ahí. Referente de día, me preguntas, Fernando. No sé si tienes alguna posición en día, Fernando, una posición que hayas abierto o simplemente es curiosidad. Mucho tiempo esperando para entrar. Bien, hoy tenemos un tema eh, de corto plazo, con lo cual hablar de día ahora pues no tiene mucho sentido, pero vamos a dedicar unos minutos sobre un tema que me parece interesante. Nosotros, como bien sabes, Fernando, hace pues unos meses, cuando pasó todo el tema este de Friedman, la verdad es que Díaz es un valor que hemos invertido muchas veces, ¿no? Y bueno, empezó toda la crisis, como siempre empiezan las cosas, el valor se puso bajista
Y a veces la bolsa tiene esas cosas, ¿no? Nosotros siempre pensamos que la única manera de poder evitar tramas de este calado, pues lógicamente es intentando evitar valores muy bajistas y sobre todo intentar conocer un poco la casuística de la empresa. Díaz es una compañía que factura mucho. El problema que tienes es que tiene unos márgenes muy pequeños. Entonces, todo eso siempre ha sido una complicación, ¿no? Hasta que un día entra Friedman, empieza a comprar las acciones y la acción, pues como podéis comprobar, se desploma hasta los 0,10, 0,20 céntimos. En su momento, declaró una posición Goldman Sachs, el 5%, y el 29% lo tenía Friedman, ¿no? Que fue comprando pues, en todo este tramo de caída. Entonces, el mercado es eso, y que a veces es bueno que lo recordemos, ¿no? Y que no olvidemos lo que es el mercado, porque a veces parece que esto va haciendo y la verdad es que el mercado no se mueve, el mercado lo movemos, ¿no? Y eso es una realidad. Entonces, en este sentido, fijaros que nosotros cuando en su momento comentamos con los medios de comunicación que veíamos un problema porque Goldman Sachs no toma una posición del 5% así como así, lo hace porque está de alguna manera compinchado con Friedman y tienen algún chanchullo que lógicamente, bueno, pues tienen algún interés en manipular la cotización. Yo la verdad es que estoy analizando un poco el tema porque estas cosas me gustan y yo lo que os puedo decir es que en su momento cuando hablamos de eso, y ahí la pregunta que me haces Fernando, ¿no? Me imagino que viene de ahí, nosotros pensábamos que lo que querían era comprar a un precio muy competitivo, que querían presionar a los bancos para renegociar la deuda, pero jamás imaginé que este tío haría lo que ha hecho. O sea, yo creo que ha superado con creces, sinceramente, lo que nosotros pensábamos. Mira, básicamente resumido, este tío está en la prensa, todo lo que os digo lo podéis encontrar en Google, no me invento nada. Tiene un hedge fund que ha ganado, creo recordar, 796 millones de euros con una posición corta en día. Y ha pagado, comprando las acciones, unos 600 y pico millones de euros. Es decir, que allá donde muchas veces parece que este señor pues, ha palmado mucha pasta comprando caro, al contrario, tenía una cobertura, o más que una cobertura, hundió la cotización, que ese es el tema que tiene que estudiar el regulador, si es una cobertura o si hundió la cotización. Luego con Goldman Sachs, ¿cuánto debió de cobrar para poder compincharse con Friedman y tener el control de la empresa sin lanzar la OPA? Luego la OPA se ha lanzado por 4 duros, 170 millones, quiero recordar. La ampliación de capital, ya habéis visto cómo ha ido, si no os lo explico en breves segundos. Básicamente la ampliación de capital la ha suscrito él por préstamos compensados y además ahora al final los minoristas han entrado solo con 140 millones de euros y hasta los 180, que eran 40 millones más, había una segunda ronda que se podía entrar a 0,10 y ha entrado él. Es decir, no ha dado opción a entrar a nadie, se lo ha quedado él, ¿no? Entonces, tiene el 75% de la compañía, el otro 25% está en el mercado, ese 25% pues hay ¿cómo se llama? El Ducharme francés de Carrefour que tiene el 3,33 y Luis Amaral, que es un inversor portugués que tiene el 2. Ambos han incrementado la posición, con lo cual sabemos que tendrán pues, mínimo un 6. Y luego fondos como Azvalor o GES Cooperativo también han entrado, me imagino que con una posición muy pequeña. Pero sí que podríamos decir, pues hombre, que probablemente el 85, 90% de esta empresa está retenida entre fondos y el señor Friedman. Eso quiere decir que hay muy pocas acciones en fluctuación, muy pocas. Un free float muy, muy reducido. Yo pienso que lo que va a hacer este señor es excluir de bolsa a día y seguramente, viendo los escrúpulos que tiene, que son 0,
pues es muy probable que ni haga una OPA finalista a los inversores restantes, sino que los saque de la bolsa y ya se apañarán. Total, al final les es igual tener el 75 que el 100. Y probablemente ese sea el destino, porque en toda esta caída no solamente ha conseguido cobrar, se está haciendo una media 0,28, ahora con los últimos derechos habrá bajado 0,26, pero es que realmente con la cobertura y demás le ha costado 4 duros, como se dice, ¿no? Y además, en toda esta caída, pues ha aprovechado para rehacer las cuentas, tener pérdidas, eso provoca una exención fiscal en los próximos años, despedir a la gente en buenas condiciones, porque no es lo mismo despedir a alguien sin problemas que con problemas, eso de las indemnizaciones, 45 o 20 días por año trabajado, reducir las plantillas, vender un montón de cosas. Bueno, al final, si habéis visto la película de Wall Street, la 1, con Gecko en plena acción, pues este tío ha hecho algo muy parecido a lo que quería hacer con la Blue Star. En la peli se ve la aerolínea, cómo la quiere desmantelar para quedarse la pasta de los planes de pensiones. Pues esto es parecido. Se va a quedar las tiendas, ya ha desembarcado en España para abrir sus supermercados y lo va a hacer pues a un precio muy reducido. Entonces, entrar en estas condiciones, ¿para qué? Si vas a entrar con alguien que te quiere, permites la expresión, joder, lo mejor es olvidarse de estas historias. Ahora la hemos visto, fijaros, subir. El mercado, pues lógicamente, pues, no sé, cogemos 10 días, por poner algo. El mercado siempre se pone las manos en la cabeza y nos fijamos de barbaridades como esta, ¿no? Porque al final vemos, ostras, un 116%. Pero, ¿cuánto volumen ha negociado? Ya ves, 12 millones de acciones. ¿Cuánto dinero es 12 millones de acciones? 1 millón de euros. Entonces ya empiezan las cábalas, ¿no? Y escuchas por las radios y escuchamos esas cosas de, no, Friedman ahora sube la acción para vender esos 40 millones que ha tenido que pagar de más, ¿no? Y, hombre, 6 millones de euros ha negociado un día y 5 millones otro. Entonces, el tema es que no hay free float. Entonces la gente se lanza encima y aquí, pues como siempre, quedarán muchos pillados. Yo creo que es un valor que probablemente lo excluyan de bolsa porque no tiene mucho sentido y la historia de día pues se acabará como, bueno, pues como el timo de la estampita y aquí no pasa nada, ¿no? Pero es una historia que es mejor no estar, ¿eh? Con lo cual es cierto que en su momento lo comentamos, Fernando, pero es mejor no ponerse en estos temas, ¿eh? Bien, me hacéis muchas preguntas por aquí, si os parece lo dejaremos para el final, ¿vale? Me preguntas por ahí, a 0,10 no venden, dices. No, a 0,10 se lo ha quedado él, por 4 duros. Muy interesante, está todo, tenéis que buscarlo en Google y veréis toda la información del caso día, cómo se ha ido sucediendo. Yo al final es imprimir la web, ordenarlo por fechas y con el gráfico iréis viendo todos los acontecimientos. Pero bueno, en fin, vamos a hablar de lo que nos interesa hoy, que no es de Friedman, es del mercado. Sobre todo la parte más táctica, de la operativa del mercado. Vamos a ver. Bueno, lo primero es el eterno debate, del corto plazo, largo plazo, lo que nos gusta. Hoy, como siempre, me apunto algunas ideas que son, al fin y al cabo, lo que pretendo que quede de este webinar, pues como un ejemplo y que siempre ayuda pues, a reflexionar, ¿no? En este caso, es mejor que pongamos un gráfico quizás del DAX.
La diferencia entre operar entre el largo plazo y el corto plazo es el apalancamiento, ¿vale? Es decir, es el apalancamiento. Es cierto que el trading a veces puede ser algo como muy divertido, ¿no? Porque sentimos unas emociones cuando entramos en un valor que lógicamente nos gusta, porque es emocionante, lo podemos decir así. Lo que pasa es que, evidentemente, es emocionante cuando la cosa va a favor, luego nos puede generar estados de ánimo psicóticos. Pero es cierto que el mercado tiene esas cosas. Y cuando nosotros hacemos un análisis y el mercado pues, sigue el camino que nosotros pensamos, pues nos genera una gran satisfacción, porque pensamos que hemos podido predecir algo, y el mercado sigue el camino. El análisis nos ayuda a entender lo que puede llegar a pasar, no lo que va a pasar. Y como tenemos una ventaja, pues a veces pasa, ¿no? Eso por un lado. El segundo es la gestión monetaria. La gestión monetaria es absolutamente elemental. Siempre utilicemos un sistema pues digamos, de medio-largo plazo. Nosotros, como bien sabéis, operamos trading direccional, que es la operativa en bolsa de toda la vida, pero no solamente en largos, sino en cortos, y vas a buscar la tendencia. Y lo haces al contado, con valores, pues puedes utilizar la estrategia del value investing o la estrategia que quieras. La inversión growth, value investing o simplemente buscar tendencias con análisis técnico y entrar, ¿no? Fuerza, debilidad, etc. Cuando haces swing estratégico, la diferencia es que concentras más la posición, es decir, tú inviertes el 10% de tu capital, básicamente porque acotas con un stop y vas a buscar tendencias más cortas, ¿no? Entonces, en una cartera de contado, por norma general, vas a tener posiciones del 5 o 10%, en una cartera de swing tendrás posiciones de 10. Y tienes un modelo que el presupuesto te controla del error y vas haciendo el seguimiento. Incrementas posiciones en función del presupuesto, ¿no? Y esto te limita a que en procesos de drawdown pues, pierdas poco, precisamente porque tienes un presupuesto y un sistema de stops. No es tan fácil como yo me pongo stops y me protejo del capital, no porque si el mercado tira para abajo y tú eres altista o al revés, irás palmando. Entonces, lo que te protege no es tanto el stop como sí un presupuesto, un sistema de gestión monetaria. Cuando hacemos la parte táctica, nosotros siempre estamos en evolución, ¿no? Y en la parte siempre formativa decidimos crear pues, un modelo de swing estratégico, uno de contado y demás, pues para ir viendo ejemplos. Y ahora pues estamos reportando la parte del swing táctico, básicamente pues porque somos un broker regulado, podemos hacer asesoramiento, es una cosa que nos gusta mucho hacer, y como lo estamos haciendo, pues estamos reportando la operativa real, ¿no? Y tenemos los primeros, bueno, pues el reporting de la operativa y demás. Al final funciona exactamente igual cuando buscas posiciones tácticas que cuando buscas posiciones estratégicas, que es básicamente, bueno, pues buscar el control del capital, básicamente con un control de presupuesto. Cuando hacemos operativa táctica, todo va más rápido, todo es más rápido. Podríamos invertir el 10% del capital en cada operación y ganar mucho, pero los drawdowns son más salvajes, son más peligrosos. Por lo tanto, allá donde en el gráfico semanal arriesgamos el 1% del capital en cada trade, en la parte táctica arriesgamos el 0,25, 0,30. De esta manera, con un 1,5% de presupuesto, pues podemos abrir 5 o 6 posiciones, ¿no? Y eso nos permite diversificar. Luego sabemos que cuando haces un trading en tendencia, los ratios, ¿veis? Normalmente el ratio de acierto es más elevado. ¿Por qué? Pues porque, lógicamente, tú vas a buscar activos de mucho momento en tendencia y vas a buscar rentabilidad-riesgo pues prácticamente 1 a 1. Cuando hacemos el swing estratégico buscamos rentabilidad de riesgo pues
2-1, más o menos. Entonces, todo eso incide mucho en la operativa. Fijaros que en el swing estratégico fallas más y ganas más cada vez que aciertas, y eso maximiza el retorno. En cambio, a corto plazo es diferente, ¿no? Por lo tanto, tienes que ser más preciso en la gestión del stop, más dinámico en la gestión del beneficio, tienes que hacer un seguimiento cada 4 horas de la posición. Claro, todo esto requiere estar, por lo tanto, para hacer operativa, yo creo que el swing estratégico lo puede hacer todo el mundo, porque al final pues, lo miras el fin de semana y ya está. La parte táctica ya te exige estar y dedicarte plenamente al trading. Bien, cuando tenemos que bajar el scalping, que es el tercer escalón de la parte de operativa con apalancamiento, fijaros que tenemos operativa de contado, que es el trading direccional, normalmente tú operas largo o corto, y luego la parte de swing, que puedes operar swing estratégico, swing táctico con acciones, podríamos decir swing estratégico pues con gráfico semanal y buscar tendencias de entre un 15 y un 50%, y el swing táctico vas a buscar recorridos de entre un 5 y un 10, con stop 5, presupuesto 1,5 y riesgo por acción de 0,20, 0,30% del capital, ¿vale? Cuando bajamos de estos niveles, ya tendríamos que hacer lo mismo, tendríamos que hacer un presupuesto y no tirar todo al rojo. Y entonces en ese punto es cuando ya no tocamos las acciones, porque en ese caso los apalancamientos son más grandes. Los apalancamientos son más grandes y evidentemente un gap nos puede destrozar. Imaginaos que invertimos el 5% de nuestro capital en una empresa al stop al 5%, pues al final compramos el 5% de nuestro capital. Si hay un hueco, imaginaos que la empresa quiebra y suspenden de cotización y perdemos todo lo invertido, perderíamos un 5%, ¿no? Por lo tanto, hombre, no sería agradable, pero no sería un drama. En cambio, la operativa, cuando ya bajamos a lo que estamos haciendo ahora, aquí es ineludible que tengáis claro que el riesgo oscilará entre un 0,20 o por ahí, pero solo tiene cabida activos que cotizan 24 horas, índices. Recomendación, si no hacéis este tipo de operativa con índices, algún día os puede pasar que tengamos problemas. Tal y como está ahora el mercado, yo siempre recomiendo mirar los gráficos en semanal para hacer operativa en scalping, ¿vale? ¿Por qué? Pues básicamente, fijaros, lo que veis ahora. ¿Qué estáis viendo? Si hacemos un estudio del mercado, muy rápido, ¿no? Vemos el IBEX y tenemos el seguimiento que hemos hecho todas las semanas. El IBEX 35, básicamente desde el arranque de año, impulso. Luego tenemos una corrección pues, en forma de bandera. Esa corrección, lógicamente, anula el impulso previo en cuanto a que no corrige los 2 tercios y forma una pauta plana. El IBEX 35 rompe esta corrección y está ahí, en este proceso de quiero o no puedo, pero formando como una especie de pauta de giro, que veremos si finalmente se confirma. Lo que está claro es que por encima de los 9.450 puntos daría pistas más o menos interesantes. Pero bueno, índice lateral, al fin y al cabo lo que nos interesa. Pero el resto de mercados, el MIP italiano tenemos lo mismo, un arranque, un proceso lateral, en este caso pues más parecido a un triángulo ascendente, ruptura. Y ahí tenemos 2 semanas ya de corrección. El Nasdaq 100, lo mismo, impulso, un proceso triangular, ruptura de la zona de máximos, primera semana, ahí tenéis, vamos a quitar esto, primera semana, negativo. El DAX, igual, impulso, proceso lateral, ruptura, 2 velas,
Y así lo podemos ver en todos los índices. Vemos una gran confirmación de un mercado que después de un proceso lateral que ha durado pues, prácticamente todo el año, rompe la pauta y ya empezamos un proceso de distribución menor. Se ve en todas partes. No hay una pauta así grande que pueda cambiar la tendencia, pero sí estamos viendo la primera señal de agotamiento después de un breakout muy potente, que lo lógico es que el mercado corrigiera algo, una corrección intermedia. Eso es lo que debería de hacer. Y lo vemos en todos los índices. Por lo tanto, estamos viendo un mercado, en definición, que se confirma a sí mismo, confirma la tendencia. Hay una debilidad en el IBEX 35, pero el resto de los principales índices que seguimos, sobre todo Europa y Estados Unidos, pues siguen el mismo patrón. Si queréis, ahí tenemos el Reino Unido, que sigue un poco a su bola. Y el Nikkei japonés, pues bueno, también parecido, ¿no? Con su volatilidad y demás, pero impulso, pauta plana y tendencia. Bien, en estos casos, lógicamente, el ver todo el gráfico semanal nos ayudará a entender cuál es la mejor disposición operativa. Podemos ir a buscar, por ejemplo, un esquema de cuadros, por ejemplo, de esta del ahí tenéis el Nasdaq 100, por ejemplo, el DAX. Vamos a poner el S&P 500. Y vamos a poner ahí también el MIP. Fijaros, a mí me gusta más poner el 3 meses, 3 meses, 4 horas, ¿vale? Porque normalmente las pautas de impulso duran como 3 meses. Y el gráfico de 4 horas es un gráfico que, como siempre os digo, ayuda mucho a ver todo el movimiento primario, no solo a ver lo que nos interesa ver, ¿no? Ahí tenemos todo el movimiento primario, todo el proceso correctivo, toda la tendencia, ¿veis? Y ya tenemos ese punto que es ideal para ir combinando toda la operativa, ¿vale? Y esto es un punto muy importante, ya veréis. Volvemos al análisis, vamos aquí. Cuando hacemos el estudio de la tendencia, en nuestro máster, la parte de operativa, si los que lo habéis hecho, acordaros que siempre hablamos de la pauta básica, ¿no? Esta es idealmente la pauta básica y siempre decimos, no hay que hacer siempre las mismas cosas, ¿vale? Hay que hacer siempre cosas diferentes. Fijaros, por ejemplo, en la primera fase, el mercado suele ser más lateral, ¿vale? El mercado tiene miedo, pues porque normalmente, veis, viene de una corrección. Y en este proceso es mejor hacer swing trading estratégico, es decir, comprar a largo plazo y aguantar stops amplios, porque el mercado le cuesta. Luego, cuando el mercado se va acelerando, ¿veis? El mercado siempre va ganando fases de aceleración. El mercado tira a un ritmo más o menos normal y luego se acelera. Cuando se acelera, nos puede dar estas 3, 4, 5, 6 semanas, que aquí es donde hacemos dinero. Ahí es otra vez más. El proceso correctivo, pues en este caso de pauta plana, y el mercado nos da estas 3, 4, 5 semanas. Aquí es donde se gana dinero, haciendo scalping. Aquí ya no. Y aquí, por supuesto, tampoco. Y aquí, pues, como podéis comprender, un día sí y otro no. Entonces, dominar los tiempos del mercado es muy importante, muy importante. ¿Por qué? Precisamente por eso, porque uno tiene que detectar en qué fase estoy. Si estoy en el arranque de un swing, intentaré swing estratégico, a ver si arranca y hace nuevos máximos. Si hace nuevos máximos, pues ya está. Si el precio se acelera en el swing, por aquí puedo seguir incorporando swing estratégico, pero por aquí arriba ya no, porque el mercado que puede hacer ahora puede corregir y todo lo que hemos comprado por aquí, que mantengamos en cartera y stop, nos van a saltar. Es lógico. Entonces, cuando arranca swing estratégico, se desarrolla,
swing estratégico y swing táctico, fase final, swing táctico, scalping, nada más. Swing estratégico aquí no, swing táctico aquí no y scalping aquí. Cuando el mercado corrige, es el momento que nosotros nos gusta vender opciones. Siempre buscamos strike en el máximo anterior, si puede ser activos fuertes no extremadamente caros, vendemos puts y cuando el precio vuelve al máximo cerramos la opción, ¿no? Y ese incremento de volatilidad ganamos dinero por la delta, que es esto, la subida del precio, y luego por la volatilidad. Vendemos volatilidad, compramos volatilidad. Cuando el mercado corrige, la única dirección que creo que podemos operar con cierto éxito es el scalping. Scalping porque el swing táctico, hombre, fijaros, un 6% da margen, pero tendríamos que vender en el máximo y cerrar en el mínimo. Es imposible, ¿no? En cambio, cuando buscamos una progresión en contra de la tendencia, el scalping es la única manera de hacerlo. Pero vuelvo a lo mismo. Si no tenéis un presupuesto en el que arriesguéis muy poco y luego tengáis la capacidad de diversificar, es muy complicado. Fijaros todos los índices que hemos visto cómo están. Ya tenemos un par de velas. Si cogéis los gráficos de cualquier índice, de cualquier temporalidad, veréis que el mercado, cuando tiene una fuerte tendencia, necesita un proceso de distribución, que no siempre acaba corrigiendo el precio. Por lo tanto, ahora, por ejemplo, tal y como estamos, ¿no? Podríamos decir que después de esta ruptura el mercado puede hacer un pullback. El mercado siempre hace esta pauta. A nosotros siempre le llamamos el arranque al contraataque. Y es la pauta que más nos gusta operar, porque a veces es cierto que el precio tira en tendencia, hace como una pauta de continuación, y tú te puedes posicionar en el rango del soporte o en la ruptura o en el apoyo. Hay muchos puntos para entrar. Al final, no es tanto en qué punto entro, sino cuál es la disposición y dónde protejo el capital. Por ejemplo, aquí siempre tienes que buscar algo. En este caso, fijaros, vemos todos los índices que tienen un comportamiento parecido. Podemos ver un cierto agotamiento de la tendencia, no hace falta tirar la línea de tendencia para ver que el mercado se está desacelerando. Y ahora el mercado puede hacer dos cosas. Corregir en tiempo, precio. Si corrige en tiempo y rompe al alza, nos dará, pues probablemente el DAX hasta el 13.500. Y si se para en este nivel, pues puede hacer un pullback incluso hasta la zona de ruptura, que es el 12.500 puntos. Y aquí tenemos pues un posible escenario que nos puede dar ciertos puntos que en la operativa scalping pues son muchos, ¿no? Entonces siempre hay que buscar la debilidad. Es muy importante. Los más débiles. Fijaros, por ejemplo, el MIP italiano, los índices americanos, el SP500 está desacelerando, pero veis, está haciendo mínimos crecientes. No tenemos una pauta de mucha debilidad. Lo ideal sería que pierda este nivel y corrija hasta aquí y luego rebote para que veamos debilidad. El Nasdaq 100 en estos momentos ya ha hecho un poco lo que no ha hecho todavía el SP500, ¿veis? Ahí ya se refleja algo de debilidad, por lo tanto es posible que corrija algo más el Nasdaq que el SP500. Desde luego de los índices americanos buscaríamos corrección en el Nasdaq. Y de los índices europeos, el DAX, ¿veis? Está más fuerte, se sujeta sobre un soporte, está testeando aquí. El MIP italiano ya lo ha perdido. Y entonces sería buscar, lo ideal sería trabajar un poquito cuál es el índice europeo más débil, que como hemos visto, seguramente es el IBEX. Ahí tenéis, ¿veis? El IBEX es más exagerado el movimiento, ¿veis? De subida y ya no ha tirado más. Entonces, en esta fase está claro que nuestro índice pues está más débil. De todos modos, como está como muy lateral y tal, igual corrige el mercado y el IBEX no tiene este aspecto. Bien, vamos a analizar ahora el índice italiano. Cuando el mercado se mueve en tendencias, por ejemplo aquí, ¿veis? Siempre hace lo mismo. Hay que controlar los máximos.
vemos la estructura plana del precio, ¿no? El precio se va marcando máximos y aquí tenemos una fase de máximos positivos y aquí mínimos, hay máximos negativos, ¿eh? Y el precio pierde soporte. Está en una zona, pues hombre, no ideal de venta, pero sí perfectamente para vender, ¿no? Lo que delimita claramente la estrategia operativa es el conjunto de cosas que luego tenemos que aplicar sobre el precio para proteger nuestro capital. Y aquí es donde entra en juego, lógicamente, nuestro amigo el Excel, ¿vale? Esto es muy importante. De hecho, es lo más importante. Vamos a buscar una hoja de cálculo. Y vamos a apuntar 4 cosas ahí. Fijaros. Tenemos ahora mismo 23.266. Este sería el precio de cortos. Y el precio de stop, normalmente lo ideal es ponerlo sobre una zona de máximos. O 23.800 sería este nivel, o 23.650, una cosa así. Que el precio, en lugar de desgastarse, gire y vuelva al rango, entonces la estrategia ya no es válida, porque lógicamente no es lo que buscamos. Hemos dicho 23.650. Esto es la zona de stop. Y esto es la zona de setup, ¿vale? Siempre tenéis que calcular el tamaño, o el lote, el tamaño de la posición, acorde a estos dos puntos. Si yo tengo el stop en este nivel y el setup en este nivel, quiere decir que yo me arriesgo 384 puntos. Eso significa, vamos a suponer que yo, vamos a exagerar por los números, que tenemos una cuenta de, no sé, 100.000 y quiero arriesgar el 0,20%. El 0,20% de la cuenta significa 200. Vamos a exagerar más. 2.000 dólares o euros. Si yo sé que puedo perder 384 euros por cada contrato de MIP, eso significa que si yo quiero perder 2.000, ¿no? Pues tendría que dividir 2.000, lo que yo estoy dispuesto a perder o arriesgar, por lo que yo pierdo por cada contrato. Y eso significaría tamaño de la posición o un lote, llamémoslo como queramos, quizás es mejor así. Llamamos lote y ya está. Sería 5,20, por lo tanto, 5 contratos. Uno dice, yo tengo una cuenta de 10.000. En estos casos, ¿qué hago? Pues no puedes operar, tendrás que buscar otro activo. Por ejemplo, el Eurostoxx. Uno tiene que decidir si lo que quiere es hacer las cosas bien o las cosas forzadas. El Eurostoxx está también más débil que el DAX. De hecho, aquí sí que tenemos una especie de pullback. ¿Veis? El mercado está perdiendo esta zona. Si gira en este nivel, es posible que veamos nuevos mínimos y quizás mínimos decrecientes. Quizás hasta esta zona ahí. Bien, entonces, el Eurostoxx, 3.690, el stop lo pondríamos por aquí, ¿no? 3.710, una cosa así.
Vamos a... $3.690, 3.710. ¿Veis cómo cambia la cosa? Ahí sí que nos daría exactamente un contrato. Arriesgamos 20 puntos con un contrato, 20 euros. Si tenemos 20.000, 2 contratos. Si tenemos 100.000, 10 contratos. Hay una suposición que hay mucha gente que nos pregunta, yo quiero abrir una cuenta de 5.000. Y eso significa que no puedo ni con el Eurostoxx ni con el SP500. Tienes el oro, tienes la plata, tienes las divisas, tienes en renta variable europea el Eurostoxx, en renta variable americana el SP500. Es lo que recomendamos siempre a la gente que empieza con poco capital, porque lo más importante es la gestión monetaria, ¿no? Claro, en estos casos, cuando tú tienes una cuenta pequeña y en general el 0,20% por donde suele estar el stop en el Eurostoxx y en el SP, pues suelen ser riesgos de entre 20 y 50 euros dólares, ¿vale? Nosotros ahí siempre hacemos una pregunta y es, si tienes una cuenta grande, tienes que acotar mucho más el riesgo porque, lógicamente, la capacidad que tenemos de recuperarnos de una pérdida de, no sé, 10.000 euros, pues por más que tengamos mucho capital, pues hombre, pues cuesta, a no ser que ganes 10 millones al mes. Pero recuperarte de 10, 20, 30 euros, pues tampoco es un drama. Quiero decir, dentro de la expectativa salarial, modo de vida de cada persona, pues lógicamente riesgos de entre 20 y 50 euros dólares, pues no pasa nada si no utilizamos el modelo de gestión monetaria al dedillo. Entonces, lo que hacemos es acotar, en lugar de un pequeño porcentaje sobre el capital, acotamos a riesgos estándares, a tickets de riesgo entre 20 o 50 euros. Más, yo creo que ya es excesivo. Con esto es más que suficiente. Por lo tanto, la gestión monetaria es súper importante. Y luego la diversificación. Y, por supuesto, un presupuesto. ¿Vale? Es decir, ¿en qué momento de mercado estamos ahora? Ahora estamos en un momento de mercado de impulso, desgaste y caída. ¿Vale? Podéis probar. El entorno de mercado suele ir a la par. La divisa, el oro, las bolsas. Podemos hacer bolsa americana, bolsa europea, euro dólar, por ejemplo, y el oro, y diversificamos un poquito. Pero siempre tenéis que acotar. Al igual que en la operativa táctica, el scalping, 1,5% de riesgo. Y uno suele pensar, ¿cuándo acoto ese presupuesto? Es decir, ¿en qué tiempo? Porque si estoy haciendo el scalping, que es un 1,5% diario, también pienso que es excesivo. Yo creo que el presupuesto, siguiendo un poco la similitud que hacíamos a esto de aquí, que es la definición de la pauta básica y cómo yo trabajo la pauta básica en función de los tiempos del mercado. Aquí es mejor hacer scalping y aquí es mejor hacer swing estratégico, porque estas correcciones te destrozan. Y si tú pones el stop en la parte direccional, pues normalmente el precio te aguanta. Por este motivo, cuando detectamos un swing, mientras exista la vida del swing, actuamos de una manera, ¿no? Y en la parte de scalping, pues exactamente igual. Lo que estamos viendo ahora, que es una zona de desgaste, ¿no? De este desarrollo de impulso. Si yo quemo el 1,5% del capital en este desgaste y el precio finalmente no cae y vuelve a tirar para arriba, yo en este swing no puedo gastarme más. Y eso quiere decir que si yo ahora quemo el 1% del capital, 1,5% del capital, y el precio da otro tirón y veo otro desgaste, como todo esto es el mismo swing, no ha habido corrección, aquí no puedo hacer nada, porque me he quemado el capital, es el presupuesto, ¿entendéis? Por este motivo, a riesgo 0,20, fijaros que 5 por 0,20 es 1. Podemos tirar 7 veces. 7 veces no abrimos
oro, euro, dólar, Estados Unidos y Europa a la vez. Abrimos uno, cuando hay beneficio ponemos el break-even, luego otro, vamos alternando un poco la diversificación para quemar, si podemos, 2, 3 operaciones, porque si el mercado vuelve a tirar, pues podamos tener más presupuesto. Tenéis que pensar siempre que el trading es esto. No es adivinar el futuro, es esto. Es el presupuesto, es el ratio de acierto, lo que gano cuando acierto, lo que pierdo cuando fallo, es esto. Si tenemos el control del presupuesto, del tamaño de la posición, de controlar los tiempos y fases del mercado, vamos entendiendo poco a poco las dinámicas, vuestro chip mental se va a adaptar al mercado. Y vais a pensar 2 velas de semana forma de resistencia, ya vamos a buscar cortos en scalping por si hace un pullback. No lo veo claro, no estamos obligados. Recordar que el trabajo de un trader es gestionar el capital, gestionar el riesgo. Luego, si dejamos correr las tendencias y nos acostumbramos a dejar correr las tendencias, ganar va a depender del mercado. Pero nosotros, lo que realmente repercute en nosotros es gestionar el riesgo de manera constante. Y es lo único que tenemos que tener claro. Entender las etapas del mercado, lo que es bueno aquí, por ejemplo, scalping, por ejemplo, swing trading táctico, quizás ya no es bueno para el swing estratégico, porque los valores se han desarrollado y los stops están muy lejos. Lo que es bueno aquí, que es cuando arranca el mercado y hay mucha volatilidad, es poner stops amplios en acciones, ¿no? Y así, de manera repetida, buscar la mejor etapa para poder desarrollar la operativa. El ritmo de la operativa siempre tiene que venir marcado por el presupuesto, la capacidad. Aquí hemos generado pues todo esto y todo esto pues nos da más 25%. Al 5% esto supone un 1,25% de rentabilidad. Y luego esto nos permite pues, sumar al presupuesto de riesgo de 1,5, 1,25. ¿no? Tenemos más presupuesto, habida cuenta de que tenemos beneficios. De esta manera, ¿veis? Podemos ampliar el riesgo, arriesgando beneficios, pero nunca capital. Es muy importante que tengamos siempre en consideración el presupuesto, la estructura del mercado. El swing estratégico le está costando, por cierto, bastante arrancar, ¿no? Pues parados, aunque veamos muchas cosas, esto tiene que estar en positivo con los stops break-even y empezar a generar para incrementar más. Y siempre hay que seguir la dinámica, desde la gestión del riesgo, entendiendo el tiempo del mercado y luego, evidentemente, criterios que nos ayudan, que normalmente en toda la parte del trading son criterios de análisis técnico, criterios de fuerza, de valores fuertes, de mercados fuertes, de índices fuertes, si queremos largos, o de debilidad, si queremos cortos. Y en lo que tanto nos apasiona y tanto nos gusta, que es las entradas, pues al final no es tanto la entrada. En un momento podemos entrar en repetidas ocasiones. Cuando el precio rompe, cuando el precio pues empezamos a ver que se aguanta más o menos. Lo importante no es dónde entras, sino cómo vas a gestionar la posición en la vida de la operación. Y eso sí que depende de la gestión monetaria, insisto, y demás. Pero sí que es cierto que si hay un patrón por antonomasia, que es el patrón que más nos gusta, pues lógicamente es este aquí, el patrón de desgaste, después de una subida, zona de distribución, máximos decrecientes, y ahí tenemos el patrón de desgaste. Eso no quiere decir que el Eurostoxx caiga, por lo tanto, siempre stop. Stop en el lugar donde lo que pensamos que puede pasar ya no tiene sentido. Es decir, este pullback para seguir cayendo, pues se rompería por encima, por ejemplo, de los 3.700 puntos, marcando un máximo por encima de esta resistencia. ¿Vale? Bien, vamos a las preguntas.
Martín está muy activo haciéndonos preguntas. Tienes ahí un montón de dudas. Bien, me habéis preguntado muchas cosas. Me habéis preguntado ENCE. Juan Manuel, me preguntas por ENCE. Vas a responder a todas las preguntas. Si son de la temática mejor, pero si no, encantado de dar una respuesta también. Hombre, ENCE es un valor de este tipo, ¿no? De swing estratégico. Tiene esta pauta, el precio sigue el camino, te puedes poner el stop debajo de la zona de mínimos, está haciendo lo que tiene que hacer, que es ruptura y pullback. No tenéis que tener miedo de cortar una posición con pérdidas. Lo que tenéis que temer es que cuando cortáis una posición con pérdidas, ¿cuánto habéis perdido? Eso sí que es lo que hay que controlar. Que te salte el stop y pierdas un poquito, pues no pasa nada. Hay que asumir un riesgo. Si ahora el mercado arranca, tira y rompe este máximo, esto break-even y otra. Si salta el stop es que el mercado está débil, ¿no? Tú habrás perdido esto y a la expectativa de si hace más mínimos y comprar más barato. La partida no termina nunca. Lo importante es cuánto vas a perder si te salta el stop. No tanto vendo ahora porque no quiero perder más. Martín, me comentas, sé absolutamente toda la teoría, me dices, pero luego en la práctica pierdo dinero. Estoy interesado en formarme, pero sobre todo con un soporte práctico. Preguntas mucho por ahí. Yo te recomendaría, Martín, que nos mandes un correo si quieres y te explicamos un poco en qué consiste nuestro programa formativo, pero básicamente es un programa formativo que dura un año y que nosotros seguimos el mercado con nuestra plataforma, lógicamente, intentamos tomar posiciones sobre nuestros modelos de operativa y seguimos el mercado pues cada día. Bueno, cada día no, pero casi. Y luego tenemos ya hoy en día pues 4 o 5 tutores que os van ayudando en diferentes puntos. Entonces, yo creo que lo que comentas de la teoría la sabemos todos, sí. Lo que pasa es que la teoría hay que cogerlo un poco con pinzas, porque el análisis técnico en general es lo que todos estudiamos. Y el análisis técnico sin fundamentos operativos pues sirve de bien poco, ¿no? Porque si no tienes el presupuesto de riesgo, si no controlas la operativa, si no entiendes los tiempos del mercado, vas a buscar patrones y vas a buscar pautas y vas a buscar señales pensando que tu objetivo como trader es buscar eso. Y realmente no es así, como puedes comprobar, ¿no? La parte operativa es esencial, porque es lo que hacemos, gestionar la posición. La parte analítica es lo que ocupa mucho tiempo, pero al final, si lo vas a pensar, lo que necesitamos es una ventaja estadística. Simplemente, ¿no? Ver una pauta que pueda desarrollarse. Por ejemplo, ENCE, pues, hombre, hay una divergencia en los mínimos. El precio cruza la media de 30 semanas. Eso significa que el precio está aquí, ha sido más bajista que de media las últimas 30 semanas, por lo tanto es bajista y el sentimiento cambia. Luego el precio hace nuevos máximos, que es una situación que hace mucho tiempo que no hacía. Y de pronto corrige. Bueno, pues es normal. Si el precio corrige tanto que pierde este mínimo, automáticamente, pues nuestra hipótesis, pues hombre, pierde sentido. Por precaución, liquidas la posición. Eso es operativa. Y luego, cómo vas gestionando algorítmicamente el apalancamiento, que también es muy importante. Por eso hay mucha gente, nosotros que tenemos muchos alumnos que perfectamente saben y dominan el análisis técnico, y lo único que hacemos nosotros es ordenar y dar estructura a esa operativa. Y seguro que ideas de análisis nuevas o enfoques diferentes que te puedan ayudar, seguro que encontrarás, Martín. Nosotros siempre decimos que no inventamos nada, ni enseñamos a ganar dinero sin parar. Te enseñamos a operar en bolsa y cuando acabes el programa, pues estarás más preparado que antes. Y eso es una realidad. Pero te recomiendo que
mandes un correo. Si quieres te pongo en el chat la web y desde ahí lo puedes evaluar. Me preguntáis por ahí también, José Luis me pregunta respecto a Goldman. No te puedo decir la fecha exacta que entró en día, pero yo te animo a que lo mires por Google. Ahí sale todo. De hecho, este fin de semana, como hace frío y demás, tengo intención de dedicarle un tiempo porque me gusta, simplemente, y es muy interesante el tema. Os he pasado el enlace por el chat, Martín. César, preguntas también por aquí, me preguntas sobre varios valores, Antena 3, Nordex. Vamos a ver. Veo que Martín, te ha gustado el webinar. Los comentarios los hace Martín. Excelente explicación. Te agradezco el cumplido. Bien, me preguntáis por A3M, Antena 3. Las tengo 330, esperando soltar 440. Aunque igual han hecho suelo de largo plazo y me salgo antes de tiempo, nos dice César. Mira, me parece una pregunta muy interesante. Estamos hablando de gestión de posición, ¿vale? Tú has entrado en 330. No sé por qué, no sé el motivo, pero lo cierto es que estás en 330, ¿vale? Yo lo que haría en este momento, cuando tú ves una estructura de este calado, el precio, bajo mi punto de vista, sigue siendo bajista, ¿vale? ¿Por qué? Porque aquí tienes un impulso bajista y el mercado te está corrigiendo de una forma semilateral, te está corrigiendo todo este impulso. Si el precio es capaz de recuperar pues, los 4.40, que es la zona que tú tienes como objetivo, automáticamente estaríamos hablando de un cambio de tendencia, ¿vale? Bien, ¿qué hacer? Yo lo que tengo claro que ahora, si fuera tú, me pondría el stop aquí, en el break-even. Hay una cosa que siempre pienso y es lo siguiente. Si tú eres generoso con el mercado lo será contigo. Si tú quieres amarrar, entonces tendrás un problema. ¿Qué quiere decir ser generoso? Le tienes que dar espacio al precio, ¿vale? Le tienes que dar espacio. Y tu trabajo es gestionar el riesgo. Por lo tanto, A3M ya tienes el riesgo controlado. Nosotros tenemos en la plataforma la cuenta margen, o CFDs o lo que quieras, pero la cuenta margen te permite, si tú tienes stop break-even en la Antena 3, automáticamente, ¿qué puedes hacer? Buscar otra inversión. Distráete, porque muchas veces pasa que concentramos mucho la operación en un valor y ese valor se convierte en dinero. Y tú estás viendo ahora 500 euros. Y la semana que viene verás 600. Y luego si cae verás 400. Y pensar, ostras, yo tenía 700. Y esto nos corroe. Lo mejor es un plan, ¿no? Hombre, tal y como está la estructura de precios, César, que ya hemos visto una corrección y un giro, probablemente podría esto aquí, 60, y amarras un poquito de beneficios. Y si el precio sigue, tú dejas que siga el camino. El 430 puede ser un buen punto porque no es una pauta de cambio de tendencia muy clarividente. Sí que es cierto que luego pues, ha hecho una divergencia en el fallo de mínimos, aquí tiene una resistencia, ¿no? Pero estamos de acuerdo que aquí pues, le va a costar. De hecho, por eso tienes, me imagino, el precio de venta. En estos casos, lo que te quería decir es, yo siempre llamo acorralar al precio. Y siempre creo que es la manera de proceder, ¿no? ¿Qué quiere decir acorralar al precio? Mira, lo que te genera incertidumbre lo tienes que atajar, ¿vale? Tienes que evitar la incertidumbre. La incertidumbre ahora te la genera, ¿qué hago? ¿Vendo en 3.90 o me espero? ¿Qué hago? ¿Me consolido este beneficio o dejo correr? Es el parabólico SAR, gráfico de 4 horas, y el stop debajo de esta zona. Porque el precio, ves, ahora en 4 horas tú ves que está rompiendo la resistencia, pero se puede girar.
pero si pierde el soporte ya mal. Por lo tanto, el stop, mira, ya te has ganado 20 céntimos. El parabólico SAR irá haciendo su trabajo. Si esto rompe, seguirá la tendencia. Si el precio no rompe, volverá y el parabólico te irá generando más beneficios. Yo probablemente haría eso, así viéndolo y trabajándolo un poco más. Pondría el stop en esta zona de soporte, 20 céntimos consolidados, y luego el parabólico que siga el camino. Y cuando el precio y el parabólico coincidan, pues automáticamente cierras la posición, porque tú habrás acorralado el precio. ¿Qué puede pasar? Que toque el 440 y tengas el beneficio máximo, o que toque el parabólico SAR y tengas menos beneficio. Pero toque aquí o toque aquí, tú sabes que cada tramo de 4 horas estás acorralando al precio entre dos niveles. Desde luego no dejaría correr más allá de este nivel. Me imagino un poco por lo que ves, en una gran resistencia, y es lógico que el precio corrija a mitad de camino. Más cosas. En su estrategia utiliza siempre SAR 30 y Donchian, me dice Alfonso. No, de hecho, yo tengo unos indicadores por varias razones. La media móvil, porque cuando tú pones un valor en semanal, ¿no? Pues a veces es como una referencia que te ayuda pues, a ver las cosas de un modo diferente. Si puedo, lo quito, y si no, lo pongo y digo, más o menos para ver, pero ya lo ves. Los Donchian Channels los pongo solo por una razón, para ver si el precio está haciendo máximos o no. Pero también lo ves, porque el máximo de 52 semanas, si tú pones gráfico un año semanal, pues el máximo de 52 semanas es este. Entonces ya, o el mínimo. Pero bueno, es más que nada para ver máximos o mínimos. Lo tengo como defecto profesional, más que otra cosa. Y el parabólico SAR nos ayuda a las salidas. Al final, cuando hacemos operativa muy de corto plazo, yo personalmente tiro más de líneas de tendencia. Lo que pasa es que el parabólico SAR es un elemento que todos podemos utilizar por igual, porque nos lo hace el gráfico y ya no tenemos la duda. Entonces, lo puedes utilizar. Hay algunos alumnos nuestros que utilizan la media de 30. Para seguir los beneficios es más recomendado la de 20 exponencial en gráficos de 4 horas, aunque nosotros utilizamos más el parabólico SAR. Pero hay muchos que utilizan la media de 30 para tener solo la media de 30 y no estar cambiando de indicadores, ¿no? Al final, cada uno tiene su arsenal de herramientas, pero es muy importante. Igual que el tamaño de los gráficos. Yo creo, Alfonso, por las preguntas que me haces, siempre tienes que centrarte más en lo que es el presupuesto. Porque si algo he aprendido en todos estos años, si un valor quiere subir, sube. Si un mercado quiere subir, sube. Y es así de simple. Por más que te rompas la cabeza, vas a encontrar un montón de puntos en los que tú puedes entrar. Lo que tienes que acotar es dónde pongo el stop. Claro, el problema que tenemos todos cuando empezamos es que ponemos el stop tan cerca porque apalancamos mucho la posición. Queremos ganar muy rápido y eso nos fastidia. Y la clave no es tanto el precio de entrada como sí lo es el precio de stop. Y luego, evidentemente, el tamaño de posición adaptado al precio que tú has entrado y al precio que tú proteges el capital, que siempre tiene que ser pues, un mínimo relativo, ¿no? Porque al final esto se mueve en tendencias, máximos y mínimos, pues los máximos y mínimos son referencias operativas. Pero todo lo demás sobre indicadores te tienen que ayudar. Yo utilizo 4 horas porque me permite ver un zoom de todo el estado de la tendencia primaria. Y entonces sé qué es lo que voy a buscar. Pero no tiene más. Javier, dices el EGNOR. Sí, la verdad es que hemos subido la posición. El EGNOR es una compañía que nos gusta especialmente, Javier. Y lo que pasa es que tenéis que vigilar porque
tiene un free float muy reducido, tiene muy poco volumen de negociación. Se ha negocia muy pocas acciones. Pero bueno, la verdad es que lo hemos analizado desde sus fundamentales y es una empresa que nos gusta mucho por el sector en el que está posicionado y sobre todo el miedo que tenía de las prácticas de cártel, que podía surgir una gran sanción. Al final puede repercutir en unos 7 o 8 millones de euros, que es poco. Y es una empresa que gana lo que pensamos que puede llegar a ganar Talgo y vale en bolsa lo que vale Talgo. O sea, y tiene mucho crecimiento. Yo creo que tiene mucho potencial el Egnor y a estos precios es una buena alternativa. Es cierto que está bajista, por lo tanto, no tengáis prisa y luego, sobre todo, vigilar, porque es un valor muy estrecho, como os digo, a ver, y genera muy poco volumen, con lo cual el spread es muy amplio, de 10,50 a veces a 10,65. Pero síguela, sí que es una empresa que nos gusta mucho, la verdad. Además tiene activos de energía renovable, que es un sector que me gusta mucho. Luego tiene todo el tema de tratamiento de residuos, ingeniería, son muy buenos a nivel de todo lo que es sistemas de ingeniería, agua. Son sectores de esa transformación ecológica que habla el gobierno. Y es una empresa que, como tiene más ingeniería, pues siempre es mejor porque no necesita de tanta deuda. Y creo que le puede venir muy bien el nuevo entorno coyuntural. Es una compañía que nosotros pensamos que vale 20 y, por lo tanto, pues hombre, tiene un potencial cercano al 100% y con poco riesgo, porque es una empresa con mucha visibilidad, muy poco seguida, genera muy poco volumen, ¿ves? Es un valor que tenemos mucha fe y queremos que sea nuestra primera inversión cuando vendamos algo. Si podemos los próximos meses ver una revalorización un poquito en torno a 7,5, 8 euros y en función de cómo vayan los próximos 3 meses. En Talgo. Bien. IAG, me comentas Rafa, patrón de desgaste. Bueno, este es otro de los valores que nosotros hemos comprado para Swing. Tenemos pues una cierta rentabilidad y vemos una vela negativa. Esto de momento, más que un patrón de desgaste, hombre, vemos una referencia en resistencia que lógicamente el precio puede caer, ¿no? En torno al 13-14% estamos ganando en la operativa Swing, pero vamos a seguir el plan. Vamos a seguir el plan, que es media móvil, el stop está en la media móvil, está en break-even y cuando nos dé beneficio, pues lo liquidaremos. No tengo, Rafa, ningún miedo a vender a cero. Sabadell ganábamos un 11% y hemos vendido a break-even. Yo siempre pienso una cosa, tengo que tomar una decisión. Si yo quiero ser un trader consistente y profesional, tengo que seguir el modelo. Y luego puedo discutir afortunadamente hoy con nuestro equipo, de mejorar el modelo. Pero no puedo cambiar a mitad de partida, porque si el elemento decisor es lo que yo estoy ganando no lo quiero perder, algún día me perderé esto, ¿entiendes? Y esto es lo que me va a dar de comer pues 2 o 3 errores que hayamos podido cometer. El trading tiene que ser desde la disciplina y desde la gestión del riesgo, de tener un presupuesto, no podemos saltar la metodología. Si pensamos en el dinero, convertimos el trading en un juego y automáticamente pasamos a convertirnos en gamblers, ludópatas, que es una palabra que en ningún broker vas a escuchar, pero nosotros sí que nos gusta hacer referencia porque sabemos que es algo que puede pasar. Y nosotros somos inversores, somos traders y tomamos decisiones razonadas, independientemente de que a veces las cosas salgan o no. Yo creo que Talgo, me decís, punto para entrar. Ya es un valor que está ahí, ¿no? Lo tenemos en cartera, en todas las carteras. Es nuestra principal inversión. Yo creo que tenemos en torno al 0,20% de la compañía. ¿Se puede seguir entrando? Hombre, cada vez menos, Roberto, porque la compramos en 4,80, me parece, o algo así.
y el valor pues cada vez se comporta mejor, cada vez la gente habla mejor, cada vez hay más recomendaciones, ¿no? Y cada vez pues estará más cerca de venderse. Hay muchas cosas, ¿eh? Hoy, por ejemplo, ha salido una noticia nueva de que está asociado con Renfe para poder dar servicio al metro de Los Ángeles. En esa liberalización del ferrocarril van a surgir un montón de oportunidades. Y ojo que cuando pasa eso muchas veces hay OPAs. Entonces, puede pasar. Yo creo que Talgo es un valor para estar, para mantener, esperar a marzo. Tenemos el programa de recompra de acciones que está comprando ya 40.000 acciones cada día y que tiene que comprar más porque tiene más dinero que tiempo, con lo cual tiene que incrementar el ritmo. Y eso es una garantía de que hay volumen y que se seguirá habiendo demanda de acciones de Talgo, ¿no? Con lo cual, con todas las noticias que hay por delante, liberalización del ferrocarril, cercanías, etcétera, etcétera, pues le vamos a dar una oportunidad, pero a partir de los 7 euros, pues nos plantearemos, en función de las noticias, ver qué hacemos, ¿no? Porque pensamos que podría recuperar el precio de la OPV, ese es el objetivo, pero claro, no te puedes quedar al objetivo, hay que evaluar las cosas y las circunstancias. Pero de momento estamos muy contentos con Talgo y muy contentos del Egnor. Víctor, nos comentas, Almirall, me saltó el stop en 14,6, pues no tocar. Mira, no hace falta nivel del gráfico. Cuando la familia se vende acciones, no hace falta ningún tipo más de información. ¿Tú venderías acciones de tu empresa? No. Bueno, sí, si me las pagaran con ganas, ¿no? Es decir, si tú tienes una empresa y vendes acciones en el mercado, pues la empresa va mal o es que te las están pagando muy, muy bien. Por lo tanto, si has saltado el stop, olvídate y otra cosa. Preguntáis si trabajamos con divisas, trabajamos con todo. Se puede operar en Estados Unidos. Nuestra plataforma, Martín, es la mejor plataforma del mundo. Te lo puedo decir así porque lo hemos buscado. Hemos buscado la mejor plataforma del mundo. Tenemos el Smart Routing. Ya, por ejemplo, si tú quieres operar Tesla, no solamente puedes operar en acciones y en CFDs, ahí tienes todo, puedes comprar bonos, puedes comprar lo que tú quieras. Ahí tienes, y tú puedes ir al Smart Routing. El Smart Routing es el cotizador que te da el mejor precio del mercado de todas estas plataformas donde negocia Tesla. ¿Ves? Esto es la competencia de bolsas y mercados. Todo esto son plataformas alternativas. Está Amex, Arca, Bats, Ceboe, y cotizan todas. Entonces tú puedes decir, no, yo quiero operar, por ejemplo, en el NYSE. O quiero Smart. Y Smart te da el mejor precio de todas. Y eso es lo que nosotros buscamos. El Smart Routing, una amplia cotización en plataformas, todos los productos. Y tú puedes invertir en todos los productos del mundo, largo, cortos, CFDs, lo que tú quieras. No hay plataforma mejor, te lo garantizo. Habrá cosas memorables, como en todos lados, pero a nivel operativo es a nivel de cantidad, variedad de productos, precio. Vamos a ver. Decís, la verdad que Renfe debería mejorar sus servicios, horarios y máquinas. Lo digo desde el cariño. Sí, la verdad que sí. César nos comenta, efectivamente estoy demasiado encima del precio. Y acabo cerrando operaciones sin dejar correr la tendencia. Por eso en Antena 3 tengo la duda de dejarla a medio plazo si no vuelve a mínimos, porque si ha hecho suelo, puedo tener mucho recorrido, ¿no? Muy instructivo el webinar, gracias. Si hay tiempo, podéis comentar Nordex. Bien, ese es un problema, César, es el problema, de hecho, es el problema que todos tenemos, porque realmente no es fácil. Fíjate que en el trading lo que es fácil es dejar correr las
las pérdidas. ¿Sabes por qué? Porque tenemos la sensación de pensar que si yo no vendo, no pierdo. Entonces tú te dejas correr una pérdida porque piensas, tengo acciones, no pierdo. Y al contrario, pensamos, hasta que yo no vendo, no gano. Y con lo cual, como queremos ganar, pues yo tengo que vender, ¿no? Porque así veo el dinero en el bolsillo. Y por eso es tan difícil el trading, porque va contra natura. Fíjate, que lo que tenemos que hacer es lo contrario, es pensar, tengo que dejar correr la tendencia y regalar dinero que yo estoy ganando al mercado, y a veces tengo que cortar las pérdidas. Pero es así. Es antinatura precisamente por eso. Y hay que trabajarlo. ¿Lo trabajas cómo? Diversificando y reduciendo el tamaño de la posición. Si tú tienes más cosas que hacer, seguramente no tendrás tanta fijación sobre tu activo. Y sobre todo, si tú tienes, pues no sé, imagínate que tienes 10.000 euros y abres lotes de 1.000, pues no te va a molestar darle al mercado 10 o 20 euros. Ahora, si de una cuenta de 10.000 has invertido 50.000, pues luego le estarás dando al mercado 2.000. Entonces sí que te va a picar, ¿entiendes? Tienes que buscar la rentabilidad desde un apalancamiento responsable, pensado en el largo plazo, gradual, que acompañe la tendencia y que te ayuda a disipar toda la incertidumbre del mercado. Y eso se llama plan de trading. Bien, me preguntas por ahí muchas cosas. De hecho, César, me habías preguntado Nordex por segunda vez, que yo me enrollo y luego no. Bueno, en este caso, a ver, aquí siempre hay que ponerse un poco en perspectiva, ¿no? Pero este es un valor IBIS, por lo tanto es un valor alemán. El DAX está en máximos, este valor está en mínimos. Eso ya refleja que esta empresa tiene un problema. Hace un proceso de suelo muy largo, el precio cambia la tendencia definitivamente, ¿no? Nos da un buen tirón, prueba la corrección y aquí te sale papelón. ¿Ves? Aquí hay mucho papel. El precio no hace nuevos máximos y luego las velas, fíjate cómo lo tiran, con volumen además. Un precio que lo tumban así es muy peligroso. Y ahora vuelves a ver una vela que anula la anterior, el precio máximos decrecientes. Desde luego, no sé si has tomado una posición o no, pero es un valor que tal y como lo veo, pues hasta podrías ponerte corto con stop en el máximo de estas 2 semanas y si estás largo, yo me pondría el stop pues o aquí o en el mínimo. Pero desde luego no tiene pinta de cambio de tendencia porque esto es demasiada volatilidad. Una compañía que tiene un problema se recupera y en 4 semanas lo tumban un 40%, es una caja de minas. Yo lo evitaría, ponte el stop, no pasa nada, pero si coincides un poco con esta visión, pues toma medidas. Continental es un valor que acabamos de entrar, con lo cual, Francis, lo que comentas de cabeza a hombros, etcétera, pullback, muy parecido a lo que hemos visto en NFC. Bolsas de mercados, eso os ocurra. Está en una guerra de OPAs, pero por encima del precio de la oferta, por lo tanto, puede ser, pero estarías comprando un billete de lotería, Manuel. Yo no entraría, ya es tarde. ¿Qué opinas? Luis dice de que la presidenta del Banco Santander ha comprado 3 millones de euros en acciones del propio banco. ¿Es un engaño? No, porque es público y es una información que no se puede mentir. A mí me gusta, Lo que no me gusta es que Almirall venda acciones o Yarmir. Cuando alguien compra acciones propias, la mejor información es la que tiene la presidenta del banco. Eso no quiere decir que tenga que subir, pero normalmente que un insider tome posiciones, pues es positivo. Jorge nos comenta sobre la plataforma. Nosotros, Jorge, tenemos unos precios muy, muy buenos, pero no nos consideramos que nuestro valor añadido sea la baja comisión.
De hecho, creo que en España es el broker más barato en conjunto. Puede ser que en algún caso no seamos el más barato, pero en general sí, en todas las comisiones medias, ¿no? Con lo cual, lo que pretendemos es tener un espacio único para el trading en el que podamos dar un servicio 360 grados. Y eso es muy positivo, porque podemos tener en la misma plataforma todo. ¿Qué es complicado? Bueno, tú vas a competir en una carrera de Fórmula 1 y puedes tener un Fórmula 1 o puedes ir con un Seat León, ¿no? Con todos los respetos, que a mí me gusta mucho el Seat León. Pero tienes que aprender a tener una buena herramienta y nosotros lo que hacemos, y hacemos mucho esfuerzo, no solamente en formar, en analizar o en ahora asesorar carteras y tal, sino es en precisamente ayudaros a daros un soporte de primer nivel para que podáis bueno, pues tener la plataforma bien configurada, las alternativas, los espacios de trabajo y que puedas tener pues, bueno, pues un entorno que sea más ágil, porque lógicamente esta plataforma es institucional, ¿no? Y puedes hacer una variedad de cosas que solo necesitas el 15% de la potencia de la plataforma, pero merece la pena, ¿eh? Así que si quieres, nosotros estamos encantados de informarte en este sentido, Jorge, y sin ningún compromiso nos puedes preguntar, ¿eh? Los jueves, de hecho, hacemos webinars de soporte para todos los clientes, en los cuales les enseñamos nuevas herramientas y nuevos funcionamientos de la plataforma, porque para nosotros el soporte es muy importante para tener toda la información. Así que si quieres puedes llamar a Blackbird y te podemos poner en el webinar, o no sé, si quieres operar con nosotros, pues obviamente nuestra casa está abierta. La grabación se envía automáticamente, Jorge. Es cierto que estáis apuntados un montón y a veces el sistema de GoToWebinar nos dice que a veces da spam. Yo creo que hay como 1000 apuntados en la sala de los viernes y a veces nos da spam porque mucha gente lo ve en grabación. Lo puedes ver, no obstante, en la web, ¿vale? Ahí, en todo lo que es webinars pasados, normalmente por aquí se sube, ¿eh? Pues si te gustan los webinars, pues te puedes apuntar al Black Whisper Premium y puedes ver diferentes webinars que tenemos en la zona de clientes, ¿eh? Esas que son webinars cerrados. Oscar, ya un saludo, nos estáis dando por aquí, ¿eh? Bien, en principio creo que os he contestado casi todos. Si hay alguien que no os he podido contestar, si os interesa mucho mi opinión, nos podéis escribir en Blackbird. Solemos repasar los webinarios el lunes por si hay alguna respuesta que no hayamos podido dar solución. Pero bueno, somos muchos y a veces pasa, ¿vale? Así que nada, como siempre es un placer. Gracias a todos por la asistencia y desearos un feliz fin de semana, que ya toca descansar y volver a enfocar una nueva semana de mercado con las pilas cargadas. Así que nada, un saludo a todos y muy buen fin de semana.